Buenas noches, bienvenidos a un nuevo especial del coronavirus. Atención que hay una información de último momento con esta hora de esparcimiento que el gobierno había comunicado y las principales ciudades ahora cambian de opinión. Tendremos un programa muy especial junto a Agustina Girón y Javier Hermoso. Hablaremos con Pedro Can, el infectólogo que consulta al propio presidente Alberto Fernández también. Margarita Stolbizer, atención lo que va a denunciar. Luis Majul en instantes también lo va a ampliar aquí en este programa, esperando la cornisa. Y por supuesto Claudio Sucho Vicky para hablar de economía. Todo en este especial de coronavirus, por supuesto aquí en La Nación Más. Muy buenas noches, Hugo. Un placer estar nuevamente con ustedes. Como decía Hugo recién, hubo novedades respecto a esta salida de esparcimiento que ayer anunció el Gobierno Nacional. Sin embargo, como adelantaba recién mi compañero, tanto la Ciudad de Buenos Aires como Santa Fe y Córdoba decidieron que esto no se va a realizar en esos distritos. ¿Por qué? Bueno, vamos a estar debatiéndolo en un ratito nada más también con Pedro Can, que es justamente una de las personas que está asesorando al presidente Alberto Fernández en lo que tiene que ver justamente con la extensión o no de la cuarentena. Vamos a hablar también de esta nueva etapa y les vamos a adelantar algunas de las cosas que van a ver más tarde en la cornisa a partir de las 21 horas. Una de esas caras la fue a investigar Javier Hermoso. Se trata de la toma de terreno. Javier estuvo en la toma de terrenos más grande de la provincia de Buenos Aires viendo lo que pasa ahí y cómo es también este contexto dentro de una pandemia. Miren lo que van a ver en un ratito nada más. A mis espaldas, la toma de terreno más grande de la provincia de Buenos Aires, 160 hectáreas usurpadas. Pero ni la cuarentena obligatoria ni el coronavirus impiden que inescrupulosos le vendan terrenos ilegales a gente humilde. ¿Cuánto piden por un terreno acá? Y te piden 30, 55 mil pesos. ¿Con papeles? Algunos dicen con papeles. Firmado, sellado en la escribanía y todo. ¿Tomaste terrenos? Sí, me agarraron terreno para mí. ¿Pero estás viviendo? Sí, ya estoy viviendo acá. ¿Qué, construiste algo? Nada, hicimos lo que pudimos. Tengo miedo de perder los terrenos porque es lo único que tengo. Cuando se hace la cuarentena en La Plata fue terrible, la gente lo hizo a rajatabla. Acá no lo cumplía nadie. Por eso si acá empieza el coronavirus por el sur de la ciudad de La Plata, es culpa del juez. Si se instalan, ¿cómo hago yo para sacarlos? Porque ya marcaron los terrenos, todo. Es una cosa, la verdad que angustiante. Continuamos aquí en este especial coronavirus en La Nación Más. En un ratito nada más vamos a hablar con el doctor Pedro Can, que es una de las personas que está asesorando al presidente Alberto Fernández en relación a la cuarentena. Pero a las 21 vamos a arrancar también con la cornisa y por eso ya lo tenemos a Luis Majul, que está aquí con nosotros. Luis, buenas noches. ¿Cómo lo has visto al presidente anoche en este anuncio de extensión de cuarentena? Buenas noches, Agustina. Buenas noches, Hugo. Están haciendo un gran programa. Aclaramos a todos los televidentes que estoy apareciendo un poquitito antes porque hay información de último momento que hay que procesar y analizar. El presidente, más allá de sus buenas intenciones, lo vamos a escuchar a Pedro Can ahora, más allá de la decisión correcta en su momento de plantear la cuarentena como se planteó, ayer creo que cometió un error, que se equivocó, un error de comunicación. ¿En qué sentido? Todo el país entendió que podía salir a hacer paseos recreativos a 500 metros de su casa. La ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, Córdoba. Estoy hablando, la provincia del Chaco, estoy hablando de provincias que tienen un nivel de números de contagios muy importante. Y ahora cada una de esas provincias tuvo que salir a aclarar que de acuerdo al protocolo de cada distrito no lo iba a hacer. Vamos a analizar esto con mucha responsabilidad, pero también con mucha atención, porque yo creo que en el medio de una situación tan compleja, los jefes de Estado obviamente se pueden equivocar y en este caso creo que erraron con la comunicación, independientemente de el Consejo de Asesores de gente como Pedro Can, al que ahora van a tener, que son muy criteriosos y que están haciendo todo lo que tienen que hacer. Pero en la cornisa, además de eso, vamos a presentar un informe que después les voy a detallar. Su título, La Cajita Feliz. ¿La Cajita Feliz de quién? Ya se van a enterar. Se trata de un fondo tomado en el medio de la emergencia que no rinde cuentas y no tiene transparencias. Lo que no se debe hacer en el medio de la pandemia. Unidad de los argentinos, sí. Todos juntos para el mismo lado, sí.
emergencia y cuestiones vinculadas con la corrupción, no. Vamos a estar a las 9 informando y cada tanto, si ustedes me permiten, voy a compartir con ustedes el aire de especial coronavirus. ¿Hay alguna información de último momento en ese sentido antes de hablar con Pedro Can? Hugo. Bueno, en el gobierno porteño están analizando, Luis, lo que vos decías, cuál va a ser la comunicación oficial. Está reunido el gabinete porteño, pero no solo en la Ciudad de Buenos Aires, también en las provincias más importantes, la de 500.000 habitantes o más, que dan marcha atrás. ¿Esto ha sido solamente un error? Por eso también queremos consultarlo a Pedro Can, ¿o ha sido un ida y vuelta del gobierno respecto a los riesgos que hay con la hora que además, ¿quién controlaría, Luis? Una hora de esparcimiento a 5 cuadras. ¿Cuál serían las fuerzas de seguridad al respecto? Eso se lo tenemos que preguntar a los científicos. Por algo está ahí Pedro Can. Que los científicos respondan dentro de las sugerencias que le están haciendo al presidente de la Nación. Hoy salió una publicidad oficial con todas las provincias adhiriendo al protocolo general del Gobierno Nacional. Y eso no está mal. Lo que hay que hacer ahora es aclarar muy bien, pero muy bien las cuestiones específicas, porque ya hay en la calle, ya hubo en la calle, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, la sensación de que casi ya se podía hacer cualquier cosa. Eso también es irresponsabilidad individual y hay que marcarlo. Volvemos cuando ustedes lo dispongan, Agustina y Hugo Machiavelli. Por supuesto, Luis. Aquí te esperaremos. Gracias, Luis, por este contacto. Y estamos justamente en línea con Pedro Can, él es infectólogo. Ayer lo señaló, lo mencionó Alberto Fernández como el hombre tal vez más importante a quien consulta. Y lo que le queremos preguntar, Can, primero agradeciéndole la atención, ¿es una vuelta atrás sobre el anuncio de salir a 5 cuadras durante una hora? ¿Es un ida y vuelta o es una mala comunicación por parte del Gobierno Nacional? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Déjenme aclararle que yo no soy el asesor más importante, somos todos importantes en ese grupo y trabajamos en conjunto, de modo tal que no hay primacías allí. En segundo lugar, a mí me parece que si uno mira con cuidado va a ver que durante la presentación lo que el presidente dijo es que había cuestiones que no se aplicaban en las poblaciones de más de 500.000 habitantes. Yo la verdad que no soy especialista en comunicación para juzgar si la comunicación estuvo bien o mal hecha. Lo que sí le puedo decir es que nosotros cuando analizamos las medidas que le proponemos al presidente lo hacemos tomando en cuenta 3 dimensiones. Por un lado, la dimensión sanitaria, que es la que nos corresponde, pero no ignoramos otras 2 dimensiones, que son la dimensión socioeconómica y la dimensión psicológica. Y en función de eso es que nosotros recomendamos efectivamente que hubiera la posibilidad de que la gente pudiera salir, aunque sea un rato, no hacer actividad física en términos deportivos, pero sí una actividad de esparcimiento. Lo que quedó claro, y eso lo había dicho también el presidente de la reunión, que luego la autoridad de aplicación es cada uno de los distritos. Claro. De hecho, por lo que tengo entendido, inclusive la provincia de Buenos Aires también plantea que no va a adherir al protocolo, pero en ciertas ciudades, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y el conurbano, pero hay muchas localidades donde sí se va a aplicar. De modo tal que, digamos, la recomendación es nuestra, el presidente la tomó y a partir de ahí ya no puedo decirle mucho más. Doctor, muy buenas noches. Agustina Girón lo saluda. El presidente tomó entonces esta determinación de continuar con la cuarentena, pero con algunas modificaciones respecto a lo que se venía haciendo. ¿Cuál fue la información, ¿no?, que ustedes como especialistas le han acercado para que el presidente tome esta determinación? Bueno, en primer lugar, la marcha de la cuarentena. Si no fuera porque tenemos 187, si no me equivoco, 187 casos fallecidos, podríamos decir que es un éxito. Por supuesto que el número de fallecidos es muy inferior, pero marcadamente inferior cuando uno lo compara no ya con Italia, España o Estados Unidos, sino con otros países de la región, ponderado por millón de habitantes en particular, pero de todas maneras 187 muertes para cualquiera y en particular para quienes estamos en el área de la salud es un dolor. Pero fuera de eso, la verdad que el crecimiento de los casos se vio notablemente enlentecido. Cuando antes de implantar la cuarentena, el aislamiento social preventivo obligatorio, el tiempo de duplicación en números redondos era de cada 3 días, es decir, cada 3 días teníamos el doble de casos. Ahora estamos en cada 17 días, lo cual prueba que evidentemente todo el esfuerzo que ha hecho la gente, que hay que reconocérselo, cada uno de nosotros, guardando la distancia social, lavándonos las manos, no saliendo de casa cuando no hace falta salir, ha sido exitoso. Doctor, ¿y para usted el 10 de mayo se abre una etapa siguiente o esta cuarentena segmentada, como se llama ahora, seguirá durante, no sé, 50 o 60 días más?
Es imposible contestarle porque todo va a depender de cómo evolucione la epidemia. Nosotros tenemos que saber que esta es una situación dinámica que cambia día a día. A nosotros nos encantaría poder anticipar y decir el 10 de mayo se termina esta etapa, pasamos y luego el 25 de mayo inclusive hubo gente que me consultó por vía WhatsApp o por redes sociales preguntándome si realmente eran 2 periodos más de 15 días y se terminaba todo y volvía el fútbol, el teatro, el cine, y la verdad que no es así. Ahora, tampoco puedo decirle que no, porque tenemos que ver exactamente cómo evoluciona la situación. Yo creo que la gente tiene que entender una cuestión sumamente importante, de cómo nosotros cumplamos con las limitaciones que tenemos hoy va a depender de cuánto podamos avanzar. Porque inclusive la gente tiene que saber, todos tenemos que saber, que si la situación se desmadra por ahí, no solamente hay que aplicar el freno de mano, sino que hay que poner marcha atrás. Es decir, que algunas de las actividades hoy permitidas, si llegara a haber un desmadre que ponga en peligro la atención en los sistemas de salud, bueno, por ahí podemos llegar a tener que necesitar volver para atrás. Nosotros queremos evitar que nuestros colegas que están trabajando en la primera línea se vean enfrentados a la situación en la que se vieron enfrentados los colegas de España y de Italia, que tenían de repente que decidir a quién le ponían un respirador y a quién dejaban morir. Eso no puede suceder en la Argentina, porque hemos hecho el esfuerzo de arrancar desde muy temprano con las medidas de contención. ¿Por qué ha sucedido entonces que hay personal sanitario que lamentablemente se enfermó, ¿no? ¿En qué falló acá y qué es lo que hay que hacer de ahora en más para evitar que justamente más personal de salud se termine contagiando, ¿no? Sobre todo en este momento en que son tan pero tan necesarios? Por supuesto. Mire, en primer lugar déjeme decirle que el tema del personal sanitario ha sido un problema en todo el mundo. Hay países que tienen hasta el 19% de los casos en personal sanitario. En segundo lugar, no todos los casos que tenemos en personal sanitario son fruto del contagio por pacientes con COVID positivos. Hay casos de contagio horizontal, es decir, entre colegas, porque no en todos los casos digamos, las condiciones de trabajo permiten que estén separados de 1,5 metros. Justamente hoy a la noche se está terminando de elaborar un documento con las recomendaciones para proteger al personal de salud. El equipamiento de los equipos de protección personal no están disponibles en todos los casos, y eso tiene que ver porque hay una carrera mundial para tratar de obtenerlos. Ustedes sabrán, como periodistas lo saben mejor que yo, que ha habido episodios de piratería donde con dólares en la mano, al pie del avión, se desviaban cargas que iban entre países europeos. No es que pasaba entre un país periférico y un país central, se robaban entre países europeos las cargas, porque realmente nadie estaba preparado para tener que atender semejante demanda, ¿no? Es decir, son millones y millones de equipos que hacen falta. Por otra parte, hay que tener en cuenta que nuestro sistema de salud es un sistema que está fraccionado. Tenemos un sistema de salud pública, tenemos un sistema que depende de la seguridad social y tenemos un sistema privado. Y cada uno de los subsectores tienen que resolver el problema de la adecuada protección del personal de salud, porque si bien es cierto que el riesgo es una cosa que, digamos, está atada a nuestra profesión, como el tema del fuego está atado al trabajo de los bomberos, nadie pretende que los bomberos vayan a trabajar sin traje de amianto y sin casco. Bueno, nuestros compañeros de trabajo tienen que ir a trabajar con los equipos de protección personal en la medida en la que se vayan consiguiendo, ¿no? Además de los reclamos del personal sanitario, también hay problemas con los geriátricos, y sabemos que en Europa el 50% de las víctimas, sobre todo en España, ocurrieron en residencias para mayores. ¿Se están haciendo buenos controles? ¿Cómo se puede prevenir? Incluso lo que pasa en las cárceles. Son poblaciones aisladas en donde ha ingresado ya el COVID-19. Sí, déjeme decirle que el número del 50% de los casos de España no me consta, lo vi en los medios. Sí que los geriátricos son un foco, las cárceles, los cuarteles, todos los lugares de concentración de personas son evidentemente focos riesgosos. En los geriátricos pasa como con los medios de comunicación, como con los médicos y como con cualquier cosa. Tenemos geriátricos de altísima calidad que trabajan muy bien, y tenemos geriátricos que son realmente depósitos de personas mayores, e inclusive hay geriátricos clandestinos. El otro día nos pasaba la cifra que solamente en la provincia de Buenos Aires hay 3.500 geriátricos que están legalmente autorizados, pero no se sabe la cantidad de los que están funcionando en casas que usted pasa por delante y parece una casa de familia, y en realidad funcionan como depósitos. Entonces, ahí el tema es la autoridad de aplicación. Cada intendencia, cada jefatura, en nuestro caso será la jefatura de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, que está haciendo inspecciones, me consta que las están haciendo, tiene que inspeccionar y tiene que ver cuál es el plan de contingencia. Cada geriátrico tiene que tener un plan de contingencia, un plan a donde, por ejemplo, se lo puedo comentar
contar porque me ha tocado asesorar un par de geriátricos, tiene que estar prohibidas las visitas de la familia. Yo sé que es muy duro para la gente mayor que los hijos no vayan a visitarlos, pero en este momento cualquier ingreso innecesario desde el exterior al geriátrico puede ser una situación riesgosa. Claro. El personal del geriátrico tiene que usar barbijo quirúrgico, acá sí se justifica, porque son personal de salud. Hay que hacer controles muy cercanos, en fin, hay toda una serie de temas. Se puede mitigar, se puede reducir el riesgo, no se puede impedir el riesgo porque es una concentración de las personas que precisamente la pasan peor cuando hay una situación epidémica como esta, ¿no? Doctor, ayer el presidente Alberto Fernández hablaba de 2 etapas, ¿no? Si bien, como usted bien mencionaba, es difícil ahora de decir cuándo van a ser esas etapas, llamaba la atención que la última etapa que está contemplada dentro de este plan de salud es esa que se llama nueva normalidad. ¿De qué se trata? ¿Cómo va a ser nuestra vida después de la pandemia? ¿Qué es esa nueva normalidad? Excelente pregunta. La nueva normalidad implica, supóngase usted que muchas de las actividades que hoy no podemos hacer vuelven, pero por ejemplo durante un largo tiempo, para siempre vamos a tener que seguir con la práctica del lavado de manos, porque si no es el coronavirus será otro germen el que nos puede afectar. Tendremos que tener por aprendido para siempre que hay que toser en el pliegue del codo y no toser cubriéndose con la mano. Vamos a tener que mantener durante un buen tiempo el distanciamiento social. ¿Qué quiero decir con esto? Que si de repente mañana abren las librerías, abren las boutiques, los negocios de ropa, los negocios de deportes, etcétera, vamos a tener que hacer cola como estamos haciendo en las farmacias o en el supermercado, y las colas van a tener que ser de 1,5 metros de distancia entre persona y persona. Vamos a tener que entrar de acuerdo a la superficie del local. Hay locales a donde pueden entrar 20 personas, hay locales donde pueden entrar 2 nada más. Bueno, eso va a haber que seguir manteniéndolo durante un tiempo, aun cuando se liberen otras actividades. Claro. La nueva normalidad pasa por eso. Yo creo que por ahí vamos a volver todos a trabajar a nuestra tarea habitual, pero no creo que podamos compartir el mate durante un buen tiempo, por ejemplo. Eso es parte de la nueva normalidad, al menos como la veo yo. Pedro, le agradezco mucho el contacto, porque sabemos que es uno de los infectólogos. Usted no quiere decir que es el preferido, sin embargo, Alberto Fernández ayer lo citó públicamente y entendemos que los datos son positivos, o al menos por ahora la curva se mantiene bastante estable. Le agradecemos el contacto con el especial coronavirus aquí en La Nación Más. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Atención. Información de último momento. Se conoció el parte 112 nuevos casos de coronavirus en la Argentina. Atención, 112 nuevos casos. Esta es información oficial, proviene del Ministerio de Salud. Ustedes saben que hay un parte al mediodía y otro parte a la noche. El parte del mediodía indicaba 187 muertos. En la Argentina son 112 nuevos casos, la curva que va aumentando, y ya contamos uno de los datos que hace a este incremento, que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. 192 muertos en la Argentina al día de hoy. Reiteramos, es información anticipada, acaba de salir del Ministerio de Salud de la Argentina. 112 nuevos casos, 192 muertos por coronavirus. Quédate con nosotros, tenemos mucha más información. Estamos esperando a Luis Majul, un programón esta noche en La Cornisa. Y en vinculación justamente con lo que mencionaba recién el doctor Can, con lo que sucede en las cárceles y en los geriátricos. Esta semana nos vimos conmovidos todos con lo que sucedió en el penal de Devoto. 9 horas en vilo estuvimos con este motín. Lo que vimos todos fueron las imágenes, ¿no?, de lo que sucedió ahí adentro. Lo que no se vio fue lo que viven, por ejemplo, los vecinos de la zona, que se tuvieron que enfrentar a esta situación. Ahí en el lugar está Javier Mozo. Javier, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Agus, ¿qué tal? Agus, Hugo, un gusto. Estamos a 100 metros del penal de Devoto, pero todo circunscripto desde hace 15 minutos por la policía de la ciudad de Buenos Aires. No podemos llegar a los paredones de la cárcel de Devoto como había ocurrido durante gran parte del día. Solamente pueden hacerlo los frentistas, que muestren su DNI, que fehacientemente viven enfrente a la cárcel de Devoto.
Nosotros quisimos acercarnos a la puerta principal de la cárcel y fue imposible, no tenemos la autorización, no vivimos enfrente. Esto es una disposición preventiva por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este edificio que fue construido en el año 1927 y que desde el año 57 es una cárcel federal. Javier. Pero todo esto que ustedes ven, o sea, ustedes en este momento están viendo a los efectivos de la policía de la ciudad, ocurre en las 12 manzanas que delimitan los alrededores de la unidad penitenciaria de Devoto. ¿Cómo viven los vecinos esta situación, teniendo en cuenta que una y otra vez dijeron que iban a trasladar esta cárcel? De hecho, hay un establecimiento en construcción en Marcos Paz, pero hubo un motín, Exacto. Los presos ganaron los techos, hubo un acuerdo que para muchos, incluso internos que tienen hoy comunicación con el exterior, dicen que es endeble, que puede incrementarse esta semana. Hubo heridos, ya hay muertos, entró el coronavirus al servicio penitenciario tanto bonaerense como federal y por supuesto en la ciudad de Buenos Aires. Devoto no está exento, nos impactó el otro día. Ahora vamos a ver unas imágenes que de algún modo es un resumen de lo que se está viviendo en las cárceles en la Argentina. ¿Qué pasa ahí vos que tenés enfrente el penal de Devoto? ¿Qué se vive? ¿Qué se ve? Por el momento una tensa calma, y más con esto que estamos viendo a nuestros alrededores, que es el despliegue de varias unidades de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien hay vecinos que quieren ingresar a la zona delimitada, esos vecinos, la policía les pregunta, señor, venga, estamos en vivo para La Nación Más. Sí. Dale. ¿Se imaginaba este operativo recién? Javier. Ahora no. ¿El de ahora no? No, el de ahora no. El de ayer sí, por los líos que hicieron. El de ahora no. Javier, no permitime. No sé por qué, pero... Sí, Hugo. Permitime que quiero que incluso el vecino también vea lo que pasó en la semana en las cárceles de la Argentina. Es un material que hemos recopilado justamente para que entendamos la dimensión del problema. Mirá. Escúcheme, doctor Villafani, nosotros queremos que baje en persona usted. Acá no tienen reprimido, están lastimando a todos nuestros hermanos, a toda la población, la policía haciendo abuso de autoridad, dando los tiros, lastimando a la gente. No nos quieren dar de comer, se roban todo lo de la cocina, la comida. Nos tienen sin nada, falta que nos corten el agua. Si usted no baja, no tenemos beneficio, no queremos libertad. Se pudrió en la 10, Está todo mal. La policía no quiere reprimir. ¡Los bigotes! ¡Mi familiar, vos no me lo vas a entregar! ¡Dale, loco! ¡Dale, que estamos con ustedes! ¡Racho, acá la unidad 23 Varela! Mirá mi racho. Mirá cómo reprime la gorra. Bueno, esto es lo que pasó en la semana en una recorrida por las cárceles. Los vecinos de Devoto reclaman, porque tienen miedo también, y también los familiares de los presos que están ahí detenidos. Agustina y Hugo, bueno, gracias por abrir esta ventanita y dejarme meterla en este gran especial, en este gran programa, especial coronavirus. Pongamos la próxima vez y cuando volvamos a ponerlas, porque hay más imágenes, el cartelito de imágenes sensibles. Y ahora yo quisiera, si a usted no le parece mal, hacer un brevísimo análisis de lo que está pasando. Quiero unir lo que pasó en toda la semana, desde el pedido del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragaya, pidiendo por la liberación de los funcionarios corruptos, un corrupto confeso,
como Ricardo Jaime, un lavador de dinero como Martín Báez, el pedido anterior presionando a una jueza de un tribunal oral, pidiendo por la libertad de Luis Delía. Y quería anticipar esto porque me parece que mañana en los portales y obviamente en la cornisa lo vamos a tratar, porque esto es una movida que está increyendo. Hay una suerte de suelta de presos, pedido de suelta de presos, presos K, por un lado, vinculados a causa de corrupción, y presos, peligrosos o no, con prisión preventiva o no, procesados o no, en principio en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Hay una movida muy fuerte en ese sentido, pero muy fuerte. Y lo que nosotros nos tendríamos que preguntar, más allá de lo que está pasando con la pandemia, con el coronavirus, que nos importa y que estamos muy atentos para cumplir todo lo que pide el gobierno nacional y los distritos donde nosotros vivimos, con distancia, con protección, con barbijo, como recién tenía Javier Mozo en la cobertura que estaba haciendo en Devoto. Ustedes dirán cuando vuelven con él. Tenemos que ser muy claros en esto. Queremos saber quién está detrás de esta especie de suelta de presos. Queremos saber si lo de Horacio Pietragala es solamente una cuestión individual, porque se levantó a la mañana y quiso hacer pedidos masivos para que salieran de la cárcel, corruptos, confesos, delincuentes, kirchneristas, o si la que está detrás de esto es nada más y nada menos que la vicepresidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Y Luis, te quería agregar este dato, que muchos presos están reclamando algunas personalidades, vos sabés que hay un material preparado para la cornisa, que agitan alguna violencia esperando que les abran la puerta. Es decir, hay una promoción, hay algo que está ocurriendo por detrás de algunos de estos motines, que algunos pueden ser obviamente legítimos, las condiciones de hacinamiento son muy graves tanto en la provincia como en las cárceles federales, pero por otro lado, sabemos que también hay personas de la política que están agitando este tipo de acciones violentas. No, perdón, no solamente la política, Hugo, porque son funcionarios públicos. O sea, hay un juez de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que se llama Violini, que es un juez federal, y está planteando liberaciones masivas y ya está firmando los pedidos. Hay un señor que forma parte de la Comisión de la Memoria, que no tiene nada que hacer en este contexto, la misma Comisión de la Memoria que alentó el operativo PUF y nos quiso investigar a periodistas como Jorge Lanata, como Nico Buñaski, como Daniel Santoro, como yo, la Comisión de la Memoria pidiendo y planteando una estrategia para que sean liberados los presos de todo el país. Y lo que pasó en Devoto, donde está Javier Mozo, es la punta de lanza para una estrategia nacional de comisiones de presos que están siendo apoyados por algunos sectores del oficialismo. Por eso yo digo, y vamos a hablarlo ahora con esta mesa de periodistas de lujo que tenemos en la cornisa, ya están llegando Federico Andajasi, Laura Di Marco, María Julio Oliván, viene Luis Juez, lo vamos a entrevistar a través de Skype, pero viene efectivamente Waldo Wolf a la cornisa, va a estar Miguel Ángel Broda también. Pero por eso nosotros tenemos que preguntarnos si desde el gobierno, si en el caso de Cristina Fernández de Kirchner convalida o no este accionar. Y hay una muy sencilla manera de saberlo. ¿Lo apoya públicamente o no lo apoya públicamente? De nuevo la pregunta. ¿Apoya públicamente Cristina Fernández de Kirchner y sus seguidores de la Cámpora este intento de suelta de presos justificado en la pandemia y justificado en el coronavirus? Lo mismo hay que preguntarse con otros temas que se discuten hoy y que parte del gobierno parece que no quiere discutir. Dicen que el presidente Alberto Fernández está enamorado de la gestión sanitaria, está enamorado del coronavirus, pero ¿no se puede hablar de economía? ¿No se tiene que hablar de economía? ¿Acaso no hay una inflación que está creciendo día a día? ¿Acaso la pobreza, según dijo Salvia, no está llegando ya a este momento al 45%? ¿Acaso el dólar no está a 120? ¿Acaso el riesgo país no subió a 4.000 puntos? Después discutamos las responsabilidades, pero eso está
Y esto está sucediendo y lo tenemos que discutir. Y ahora mismo creo que lo vamos a discutir, ¿no? Exactamente, porque está Claudio Sucho Vicky en línea. Ustedes saben que es un economista que además explica muy bien la economía con datos muy prácticos, es pedagógico y todas estas planteos que hizo Luis Majul se lo hacemos de paso a Claudio que está del otro lado. Gracias por atendernos. Al contrario, un placer saludarlos. Pero sabiendo que va Broda, ¿no quieren dejarle todas las preguntas a él mejor? No. Cada uno tiene una mirada sobre el problema de la economía que va a tener la Argentina post-pandemia incluso. Claudio. Sí, tal cual, que creo que eso es parte, ¿no? En el mientras tanto, siempre digo lo mismo, perdón por repetirlo, soy bastante respetuoso de las medidas que toman porque el gobierno debe tener mucho más información que nosotros para opinar sobre el tema médico y demás. Pero el resto es tratar de ver un plan, tratar de ver algo diciendo, bueno, esto va a pasar, algún día va a pasar. ¿Y qué hacemos después? Y en el después, esta semana se generaron algunas dudas, porque ¿qué sabemos? De toda la incertidumbre que tenemos, hay cosas que sí sabemos. Es que Argentina va a necesitar un impulso de inversión muy fuerte. Va a haber muchos pesos en la calle, muchos pesos en la calle. Y yo voy a tener que aumentar la inversión. Necesito que aumente la producción. Para eso voy a necesitar mucha inversión. Para la inversión voy a necesitar dinero. Si estoy en default o no estoy en default, es un dato central. Quizás no afecte de corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo. La inflación de corto plazo uno puede decir, bueno, mientras que estés en cuarentena no podés gastar en otra cosa, el 70% de nuestros gastos son servicios, los servicios son congelados, por lo tanto de corto plazo hasta podemos tener indicadores muy bajos los 2 próximos meses. Pero después, entonces ese pero después, que no sabemos cuándo va a ser ese después, y cómo va a ser la Argentina, con qué instrumentos va a poder reponerse, claro, es lo que genera la incertidumbre. Lo que decía Luis recién, el valor del tipo de cambio, el valor del riesgo país, y finalmente es lo que marca, es el termómetro de una economía, por más chico que sea. Si yo decido invertir en dólares y no en la producción, finalmente es que estoy sacando plata de circulación. Claudio, Agustina Girón te saluda, buenas noches, gracias por hablar con nosotros. Hablemos de la hora, ¿no? Ayer Alberto Fernández anunciaba la extensión de la cuarentena, pero con algunas modificaciones que incluyen, ¿no?, cierta flexibilización. ¿Cómo te parece que va a seguir este termómetro económico, ¿no?, en esta nueva etapa que se inició ayer? Va a ser muy lento y difícil. El único dato a favor que tengo para decirte es que ya forma parte de nuestra escenografía, es lo que estamos esperando todos, no es que sorprende. La pandemia sí sorprendió, nos agarró a todos desprevenidos, gubernamentalmente, empresarialmente, etcétera, y sorprendió. Ahora tuviste este tiempo para tratar de prepararte. Lo que sí vamos a tener que enfrentar los siguientes temas. La cadena de pagos está rota. Claro. ¿Cómo la reponés? Si vos le decís, bueno, yo le doy plata a los bancos para que los bancos presten y pongo de garantía el fondo de garantía. Y vos decís, bueno, pero ¿qué garantía es el Estado si estás en default? ¿Y de dónde vienen eso? Y bueno, la emisión de pesos. Entonces, me parece que tiene que buscar, muchos países lo hicieron, por ejemplo, lo hizo Colombia, lo hizo Panamá, lo hicieron varios, Estados Unidos, sin ir más lejos, que es, bueno, el Banco Central que salga a curar esa balanza de pago, esos cheques o esas ONs que hoy tienen problemas, si emite dinero, deje en garantía esa deuda que está comprando. Tratar de reponer esa cadena de pago. Sin sector productivo no salimos. Correcto. Por más dádivas que dé el Estado, ya termino, por más dádivas que dé el Estado, por más asistencia que contiene, y hace falta, contiene, no necesariamente vas a reponer porque el Estado no produce y el Estado va a seguir teniendo déficit y más déficit. Por lo tanto, necesitas reponer el sector privado que hoy realmente tiene rota su cadena de pago. Por lo tanto, ayudas fiscales, postergar todos los vencimientos, pero todos los vencimientos, porque estuvieron parados durante mucho tiempo. Correcto. Nos enteramos que la pobreza aumentó durante esta cuarentena. Seguramente la inflación también, y te pregunto, ¿le están dando la maquinita? Digo, porque el dinero circulante aumenta, sin embargo, las actividades económicas están en recesión. Sí, pega distinto. Esto lo que va a traer es un aumento de la desigualdad muy fuerte. La inflación pega distinto, te repito. Si bien emitieron mucha plata, es verdad, y eso es un problema futuro cuando levanten la pandemia. Mientras tanto, esos pesos están yendo a lugares que gastan en alimentos. En las clases más pobres, que el 70%, 80% de su gasto es alimento, y la verdad que 3 puntos de inflación en ellos representa muchísimo más, y por eso aumenta la pobreza. En las clases medias, altas, el 80% del gasto es servicio, y eso está congelado.
Como está congelado, el impacto de la inflación es menor. Por eso va a aumentar mucho la desigualdad. Y esto lo vamos a ver recién cuando se levante, aunque sea parcialmente, la cuarentena, cuando pueda salir. Hoy hay un cepo cambiario, pero también hay un cepo en tu vida, en tus libertades, con lo cual no es que vos tomás las decisiones en qué vas a gastar o no, salvo lo necesario y obligado. Ayer en el inicio, ¿no?, de la conferencia, Alberto Fernández planteaba que no habían dejado de lado el tema económico porque, por ejemplo, en estos días se habían encargado del tema canje de deuda, ¿no? ¿Qué te parece que va a suceder en ese sentido? A ver, sí presentaron un pago, una oferta. Una oferta obviamente que es bastante dolorosa para el que prestó plata. Todos los países del mundo tienen problemas con la pandemia, claro. Todos los países del mundo tienen un déficit fiscal enorme. Bueno, Argentina presenta, por suerte no una quita de capital, eso es soportable para los fondos, que vos no le hagas una quita de capital y una quita muy agresiva de los intereses. Claro. Los bonistas lo que dicen es, para 3 años de gracia el juicio tarda lo mismo, por lo tanto, dame algo más por esos 3 años, capitalizame algún interés, dame un poquito más de cupón. Están negociando, pero están negociando de una manera que en este caso para mí va a ser complicada este mes. Nosotros podemos negociar de buena fe. ¿Qué significa de buena fe? Tratando de ser constructivos. Constructivo significa, por ejemplo, yo alquilo una propiedad a alguien que tiene un local al lado de un colegio, vendiendo con fotocopiadora, y me dice, Claudio, no te puedo pagar. Obvio que no me puedes pagar. Te entiendo, claro. Perfecto. Hablamos dentro de un tiempo, porque tampoco me sirve desalojarte, porque no es que lo voy a poder alquilar a otro. Con lo cual, eso es ser constructivo. Claro. Ahora, si los dos se atacan por el poder de daño, si yo no te pago, vos no vas a cobrar nada. Si yo te meto en default, tu economía real se cae. Ya no es solo un tema de gobierno. El default es más grave para la economía real, es más grave para la vaca muerta, para todas las inversiones que vos necesitás, porque se te congela todo ingreso de dinero. Por más que vos les pongas cepo y no se vaya dinero, vos lo que necesitas es que entre dinero. Lo que está es chiquito, no te alcanza, necesitas que entre mucho dinero. Si vos limitas eso, bueno, va a ser mucho más problemático. Entonces empieza una negociación de poder de daño de ambos. La lógica diría, che, van a llegar a un acuerdo, necesitamos que lleguen a un acuerdo. ¿Por cuánto se están peleando el monto con el tamaño del problema? Es como que no cumplas un cheque de 2.000 pesos cuando tenés un problema de 1 millón. Me decís, pará, los 2.000 pesos. Bueno, ese es el punto que tienen que negociar. Espero que ambos no sean los testarudos como para que la situación se complique, porque va a ser, el default es más complicado para el ciudadano común, para nosotros. El Estado no pagará, pero para el resto que necesita crédito, las empresas que necesitan crédito, va a ser más complicado. Claro que sí, Claudio. Gracias a los conductores de Coronavirus, Agustina Girón y Hugo Machiavelli, que me dejan meterme por esta ventanita. Quería hacerte una pregunta, Claudio, la última, y agradeciéndote tu tiempo. ¿El dólar a 120 es una referencia para que impacte en la inflación y que empecemos a temer por una hiperinflación o todavía no? A ver, de corto plazo, sobre todo el dólar oficial o el resto que impacta en la inflación, solo de corto plazo es controlable. El resto es la incertidumbre que me genera el futuro. Yo creo que la suba del dólar tiene que ver más el miedo al default y a otras cosas. ¿Por qué te digo esto? Muy simple, muy chiquito y muy teórico, si querés. ¿Quién vende dólares? El exportador. ¿Sigue exportando? Y sí, lo poco que tiene, cayeron las exportaciones, pero la soja, el resto van a seguir vendiendo. Sobre todo con la caída del resto de las materias primas, siguen vendiendo. ¿Quién compra dólares? 4. Hay 4 compradores, más que esto no hay. Un importador, que es más chico que el exportador porque tenés superávit comercial. Un compra dólares, además, un turista, alguien que viaja. Bueno, tacho la doble, no va a viajar nadie. El superávit va a ser, no vas a tener déficit turístico. ¿Quién compra dólares? El que le sobra pesos y ahorra en dólares. Y tiene un cepo, más de 200 no puede, y tampoco ninguno tenemos un mango, con lo cual no creo que la presión venga por ahí. Y cuarto, el que compra dólares es el Estado Nacional. Es el Estado Nacional, es el mayor comprador de dólares porque recauda pesos y su deuda estaba en dólares y tiene que pagar dólares, tiene que girar dólares. Como eso por 3 años no va a pasar, la presión de dinero oficial para controlar la inflación de corto plazo la tiene. Lo que pasa es que los argentinos tenemos demasiada experiencia. Siempre digo lo mismo, tenemos exceso de pasado. Entonces vos ves que el blue sube y un tipo que tiene que vender la mercadería dice, che, yo no sé si la voy a reponer. Por las dudas no la vendo. Entonces
el problema de abastecimiento, no solo de precio. Correcto. Claudio, correcto. agradecido. Sí. Perdón, Hugo, le quiero agradecer a Claudio porque sé que hizo un esfuerzo para estar acá con nosotros. Gracias, Claudio. Volvemos a llamarte en cualquier momento. Exactamente. Hugo, ¿es cierto que está Margarita Stolbizer enseguida en el próximo bloque? Totalmente, sí. Margarita Stolbizer, que va a denunciar si esto de llevarse todo por delante, de gobernar o de enamorarse del coronavirus, es un tema de la actualidad y que está haciendo el gobierno. La tenemos en línea, ya volvemos. Seguimos en este especial Coronavirus de La Nación Más y estamos en línea con Margarita Stolbizer, Margarita Agustina Girón y Hugo Machiavelli. Te saludan, buenas noches, gracias ante todo por hablar con nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes por el llamado. Margarita, te escuchábamos estos días hablar sobre esto de no llevarse por delante todo y justamente no hacer cualquier cosa en pos de la pandemia, en nombre de la pandemia. ¿A qué te referías? ¿No? ¿Qué es lo que ves que está sucediendo estos días en medio de la cuarentena? Sí, por supuesto la idea es que no todo vale en la pandemia. Yo creo que el gobierno ha tenido buenas decisiones iniciales en el manejo y en la conducción de esta situación, sobre todo en la persona del presidente, pero que muchas acciones posteriores de su propio gobierno y de sus funcionarios terminan debilitando esa bien ganada fortaleza del presidente. ¿A qué me refiero? Bueno, más que nada el pago de los sobreprecios en alimentos en compras de emergencia. Por momentos me da la impresión que intentan hacerse los distraídos, ¿no? La cuestión como quedó ahí en un cajón o la tratarán en los tribunales en algún momento y nadie da respuestas sobre esto. Saltó un funcionario como si fuera un fusible de una situación que a mi juicio es extremadamente grave, ¿no? Hablamos, insisto, de alimentos para los sectores más vulnerables en medio de una emergencia por la pandemia. Esas son cosas que no se pueden permitir, que no se pueden tolerar de ninguna manera. Después de eso, bueno, tuvimos también un funcionario del gobierno de Alberto Fernández pidiendo la libertad de algunos presos por delito de corrupción, una cosa escandalosa. No hay más que escuchar a los familiares de las víctimas de la tragedia de Once para entender cuánto esto significa para ellos, ¿no es cierto? Y son las cuestiones que me parece que no todo vale, el tema de la persecución digamos, de la del ciberespionaje que planteó en un momento la ministra de Seguridad. Claro, entonces, bueno, me da la impresión que no vale todo, que la emergencia no puede justificar de ninguna manera que se salteen procedimientos administrativos, que se respete el funcionamiento de las instituciones. Bueno, y a esto agreguemos, obviamente, dos poderes del Estado paralizados. Claro, y en ese sentido, ¿crees que el gobierno de algún modo, entre comillas, se enamoró de la pandemia? Porque gente de la fiscalía, de varias fiscalías de Comodoro Pi dicen, Margarita Stolbizer fue una de las últimas en declarar en la causa en donde Cristina Fernández está acusada por el desvío de fondos públicos en obras de Santa Cruz. ¿Qué pasó con esas causas? Los presos por la corrupción quedaron libres, pero la justicia está paralizada. Bueno, esto es lo que tenemos y a eso me refería. Hay un debilitamiento de la institucionalidad y esto vemos que no ocurre en ningún otro país. En otros países que atraviesan situaciones de emergencia como la nuestra, el presidente se presenta en el Parlamento como ocurre siempre periódicamente con el informe del presidente en el Parlamento español, por ejemplo, y el presidente se para ahí y soporta todas las críticas y reclamos que le hacen los bloques de oposición, pero no deja de funcionar el Congreso. Lo mismo pasa en Alemania, lo mismo pasa en Uruguay. Se toman los recaudos correspondientes, pero se sesiona, se trabaja. Y lo mismo pasa con la justicia. Yo creo incluso que tenemos que tener una mirada crítica más amplia respecto del no funcionamiento de la justicia. No se trata solamente de la investigación de las causas de corrupción, se trata de muchísimas personas que están esperando que los tribunales funcionen porque están demandando una indemnización por despido, un reclamo por un cobro, no sé, hay tantas cuestiones que terminan vulnerando los derechos, el derecho de acceso a la justicia de muchas personas porque los tribunales están cerrados, realmente una cuestión casi inexplicable, en un ámbito donde además el uso de la tecnología permitió
permitiría, las guardias. No es necesario que se amontonen todos adentro de un despacho, pero pueden implementarse mecanismos para que la justicia o el Congreso no dejen de funcionar. Margarita, te vuelvo a traer al tema de los sobreprecios, ¿no? Porque lo vas a ver en un ratito en la cornisa, pero esta semana también hablamos con Margarita Barrientos, que lo que comentaba es, por el momento todavía no recibimos nada por parte del Ministerio de Desarrollo Social, los precios están aumentando, pero no nos queda otra que pagar sobreprecios, porque tampoco queremos ver, por ejemplo, que un niño muera de hambre, ¿no? Recién decías en este sentido, tal vez se cortó una cabeza, pero ¿te parece que este tema de los sobreprecios va más allá? ¿Hay una raíz que todavía no estamos detectando? Sí, por supuesto, yo creo eso. No se trató de un hecho casual ni esporádico ni la picardía de un funcionario. Hay un sistema institucionalizado de corrupción y eso es lo que uno no ve voluntad de desmantelar, lamentablemente, porque es el propio gobierno, el funcionariato del gobierno en desarrollo social que convoca a esos grupos de empresas. Recordemos que el tema no es solo el pago de los sobreprecios, sino cómo se instrumenta ese mecanismo convocando a empresas, amigas, conocidas, que se presentan en una forma cartelizada, porque son 3 empresas del mismo grupo, que lo que hacen es aparentar una competencia que en realidad no existe. Hay un gobierno bicéfalo, digo, el kirchnerismo que intenta operar a nivel judicial, tal vez buscando la impunidad, de acuerdo a lo que dicen muchos especialistas. Y Alberto, por momentos moderado y por momentos diciendo que hay un inmenso Hugo Moyano, investigado además por muchos casos de corrupción. Sí, por eso es que me parece que hablar de un gobierno bicéfalo sería hacerle una concesión al presidente en este sentido, que me parece que no hay que hacerla. Ese tipo de cuestiones creo que no hay que tolerarlas de ninguna manera. No hay por qué decir, estas son cuestiones de la vicepresidenta. Por supuesto que la vicepresidenta se tomó el poder y la atribución de designar funcionarios de su confianza, de su vinculación en áreas claves, digamos, y lo estamos viendo en el ámbito sobre todo vinculado con la justicia y algunas otras cuestiones donde las personas más allegadas a ella son las que llevan adelante esto, pero no hagamos concesiones en el sentido de decir es solamente ella. Cuando el presidente se para él y hace una apología de la corrupción desde el momento que dice no hay causas para investigarlo, no hay causas penales, están mal detenidos. Bueno, la verdad es que es el presidente y eso es claramente un intento de injerencia dentro del Poder Judicial que es inaceptable. Margarita, hablábamos de este parate, ¿no?, en la justicia. Hablábamos de los presos de gran relevancia pública, pero también están los otros, ¿no? Esta semana vimos lo que sucedió en Devoto, por ejemplo. ¿Qué opina de este reclamo, ¿no?, del de los presos de Devoto y de otros penales de la Argentina? Bueno, hay que ser muy, muy cuidadosa con estos temas, por supuesto, porque es muy difícil tener una opinión generalizada de la situación. La verdad es que las imágenes que hemos visto son imágenes de vandalismo, que por supuesto preocupan y mucho, porque si pensáramos en muchos de estos protagonistas, de estos vándalos que hemos visto el otro día rompiendo un techo y en actitudes amenazantes en ese lugar, en la calle y así en bandada, digamos, bueno, la verdad es que eso es da una sensación de temor, de amenaza, de peligro muy grande. Ahora, también es necesario reconocer el hacinamiento y las condiciones prácticamente infrahumanas en que viven muchas personas detenidas. Entonces, creo que también hay que poner el ojo en esta situación y ver de qué manera en general nuestro sistema penal judicial mejora. Esto es un problema que viene desde hace muchísimos años y me parece que lamentablemente nunca terminamos de abordar estas cuestiones. ¿El gobierno está usando la pandemia para tapar defectos que tiene y le queda cómodo en este sentido para tomar medidas que no tienen control? No tengo duda que el gobierno encontró un lugar de comodidad, empezando porque no tiene gente en la calle haciendo reclamos, digamos, y entonces en función de la emergencia, de esa, digamos, capacidad de liderazgo y de conducción que el presidente viene demostrando, se terminan encubriendo por debajo estas otras cuestiones de las que hablamos. Insisto, no hay que aceptar de ninguna manera que se violenten los procedimientos legales para hacer compras. La emergencia no puede
puede justificar. Yo he sido siempre bastante contraria a las declaraciones de emergencia porque tenemos una historia de muchísimo tiempo en que las declaraciones de emergencia para lo que sirven es para soslayar, para evitar los procedimientos normales. Entonces se recurre a la situación de emergencia para hacer una contratación directa y terminar pagando obviamente coimas, ¿no? Margarita, te está escuchando, de hecho, Luis Majul también, a quien saludamos. Gracias, Luis, por estar del otro lado. Te escucha Margarita. Gracias por darme esta ventanita, Agustina y Hugo. Margarita, buenas noches. Tengo una pregunta para hacerte, Margarita, que va en línea con lo que vos planteás. ¿Vos crees que hay sectores del gobierno que están aprovechando la pandemia para, no sé, plantear una especie de suelta de presos, incluidos los presos de la corrupción, hacer compras directas, meterle el cartelito de emergencia a todos para que no se discuta y no se rinda nada? Que hay un intento, y en ese intento hay sectores que responden a Cristina, que además le quieren marcar la cancha desde el punto de vista de la gestión y políticamente a Alberto Fernández. A ver, no suscribiría esto último porque no me consta y un poco por lo que dije antes, porque eso sería hacer una concesión en términos generales al presidente, que es quien tiene la autoridad para impedirlo. Sí creo, por supuesto, que hay en el gobierno un aprovechamiento de esta situación de emergencia. Creo que hay obviamente un beneficio no querido tal vez inicialmente, por supuesto, nadie hubiera querido que estuviéramos viviendo en esta situación de aislamiento y de pandemia y de riesgo para la salud y la vida de las personas, pero sí creo, por supuesto, que al gobierno le ha venido muy bien, sobre todo, y tengamos en cuenta mucho del análisis económico que ustedes hacían recién y obviamente las cosas que venimos viendo. La pandemia está ocasionando un impacto económico y social brutal, que todavía no sabemos cómo va a terminar, pero afecta a mucha gente. Ahora, ¿esto es solamente efecto de la pandemia o son las malas decisiones de un gobierno que aún antes de la pandemia no había abordado las cuestiones como correspondían? Porque lo cierto es que asumieron en diciembre, sabían desde agosto que iban a asumir en diciembre, y, por ejemplo, en materia de reactivación productiva no habíamos visto nada antes de la pandemia, ¿no? Al que vieron entrar por atrás mío es Federico Andajasi. Ya está esta mesa de lujo en la cornisa de periodistas esperando. Federico Andajasi, María Julia Oliván, que llegó un poquitito más tempranito, y ya está acá Laura Di Marco, ya llegó Waldo Wolf, vamos a hablar con Luis Juez, vamos a hablar con Miguel Ángel Broda dentro de un ratito en la cornisa, pero por mi parte, Margarita, quiero hacerte una última pregunta. ¿Hay un 1-2 entre Alberto y Cristina para lograr la impunidad de Cristina? ¿O Alberto deja hacer mientras Cristina presiona, entre otros, a la Corte? A ver, pondría, digamos, me parece que son cuestiones diferentes. La presión de Cristina sobre la Corte no tiene que ver precisamente con la búsqueda de su impunidad, que sí creo es un motivo de preocupación y de ocupación de ella y de sus abogados y sus equipos en este momento, ¿no? Y a mí lo que me ha parecido siempre como, digamos, si pudiera calificarlo de alguna manera como una incorrección por parte del presidente, es cada vez que el presidente, incluso haciendo a veces el alarde de su condición de profesor de Derecho Penal, sale a hacer un análisis de una causa penal en la que muchos de nosotros sabemos exactamente la cantidad de pruebas acumuladas que hay sobre los delitos que se cometieron, y él como presidente, como profesor de Derecho Penal, sale a decir que no hay delito. Bueno, esto me parece que es un intento de injerencia que es muy inconveniente. Margarita, te agradecemos esta comunicación, te agradecen los chicos esta comunicación y todos nosotros del equipo de Especial Coronavirus y La Cornisa. Gracias, Margarita. Buen programa. Bueno, una sola línea solamente, Agustina y Hugo, para decirles que los que se preguntaron durante las últimas horas, ¿quién maneja lo que nosotros llamamos la cajita feliz, ese fondo discrecional, sin control y sin transparencia? Tiene nombre y apellido. Y ahora vamos a desarrollar el tema. Es una denuncia de Silvina Martínez. La que maneja se llama Cristina Fernández de Kirchner. Adelante, chicos. Bueno, exactamente. Nos quedamos en la cornisa, por supuesto. Terminamos este especial de coronavirus los domingos a las 20 en la previa del programa que conduce Luis Majul. Gracias, Agustina. Gracias, Hugo. Gracias a todos por estar del otro lado y nos volvemos a encontrar la semana que viene a las 20 horas por La Nación Más. Aquí.